Hola amigos y amigas de Conectando Emprendedores, es un placer estar en un nuevo episodio más, donde tenemos el honor de tener a la licenciada Marcela Sorto de Cooperativa El Águila, donde estaremos hablando de un tema sumamente importante que son la educación financiera, un tema que es muy importante para nuestra vida personal, asimismo para nuestro negocio. Esto es muy esencial para que nuestro negocio pueda fluir y pueda crecer. Así que es un honor, licenciada Marcela. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Gracias, la verdad que el honor es mío, pues el estar acá conectando emprendedores para pues conocer acerca de las finanzas, que es un factor muy importante tanto en la vida personal como si queremos emprender o comenzar ese trabajo independiente. Y es un placer. Exacto, muchas gracias, licenciada. Pues vamos a tocar un poco de finanzas personales, donde vamos a hacer unas preguntas para que nuestra audiencia se sienta pues sabedora con respecto al tema, porque están investigando y tenemos mucho desconocimiento y nos da miedo el abordar estos temas por falta de desconocimiento, pero ahora en Conectando Emprendedores vamos a tener pues esa asesoría que cada uno necesita. Vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Cuáles son los primeros pasos para crear un presupuesto efectivo? Bueno, primero debemos tomar en cuenta dos cosas importantes: la organización y la disciplina. ¿Por qué? Porque estas cosas nos van a permitir que nosotros pues llevemos un buen manejo de nuestras finanzas a nivel personal. En este caso, nosotros pues debemos saber que necesitamos conocer cuáles son nuestros ingresos fijos y las cosas que pues no están de manera constante, sino que ya son como los egresos, que una comidita, una salidita. Entonces, cuando ya tenemos estas cosas, debemos armar pues nuestro presupuesto, saber qué cosas son las que debemos darle una prioridad, como la alimentación, nuestro transporte, el seguro médico en muchos casos, y también pues la parte del ahorro, que es también importante, que no es algo que debemos dejar atrás. Y también ya los gastos, los egresos en este caso, que son las cosas que no son fijas, pero que las tomamos en cuenta porque pues es necesario también. Y ya partiendo de esa organización, ya podemos decir, ok, ya con mis gastos clasificados, pues ya podemos detallar qué es lo que queremos lograr, qué metas queremos alcanzar. Por ejemplo, si nuestro objetivo es poder ahorrar para Navidad, no lo podemos hacer desde la última semana de noviembre. Sí. O sea, no tiene mucho sentido. Si nuestro proyecto es ahorrar, o sea, debemos hacer que nuestras metas sean claras, específicas y alcanzables también. En este caso, pues si queremos ahorrar para Navidad, tenemos que hacerlo desde enero, normalmente, o sea, porque ahí ya tenemos, ya en diciembre pues ya vamos a tener un colchón bastante estable. Entonces, la importancia de tener los objetivos claros hacia dónde queremos llegar en nuestras finanzas es importante, y aquí viene lo que mencionaba al principio, tener disciplina, porque nosotros podemos hacer todo eso, pero si no somos constantes, si ahorramos en enero, pero ya dejamos de ahorrar de enero a agosto, o sea, no hubo una consistencia, no fuimos organizados porque solo lo hicimos, pero no lo cumplimos. Entonces debemos ser determinados, disciplinados, y vamos a ver los frutos en diciembre ahí con un colchoncito, con los regalos de Navidad. Entonces, así se hace de una manera efectiva. Exacto, siento que es bastante primordial la disciplina. Es como cuando uno empieza con todo a ir al gimnasio, ¿verdad? Que uno empieza bien motivado, que este año lo voy a empezar bien. Asimismo, siento que son las finanzas. Podemos ahorrar de 1 a 3 meses porque tenemos como que ese entusiasmo de querer ahorrar. Pero llega un punto donde se nos enferma nuestro hijo, venimos y agarramos ese que habíamos ahorrado con tanto esfuerzo y ya lo agarramos.
y ya o sea, la inversión que nosotros queríamos tener en diciembre ya no va a ser la misma. Entonces siento que la disciplina es muy constante y que la tenemos que mantener, porque muchas veces como buen salvadoreño los gastos hormigas, pues que compré un churro, que vine a la parada de bus y me compré una botella con agua. Entonces, y al final del día, pues en esos gastos hormigas nosotros venimos gastando, ¿qué? Unos $10, y eso ya nos mueve nuestras finanzas. Entonces sí creería de que es bueno como meta personal el ser disciplinado y el poder llevar a cabo esa disciplina que usted comenta. Ahora tengo otra duda. ¿Por qué es importante tener un fondo de emergencia y cómo puedo empezar a construir uno? Bueno, el fondo de emergencia nos sirve a todos, como usted, a veces surgen cosas y imprevisto, o sea, es algo que no esperábamos y a veces no tenemos eso, ¿y de dónde voy a sacar? ¿Cómo voy a solventar esto? Entonces, normalmente pues el salvadoreño no tiene la cultura de ahorrar y es lo que tratamos de hacer como Cooperativa El Águila, también inculcar lo que es el ahorro, porque es importante. Normalmente que el niño se enferma, que al carro se le escucha un ruidito por ahí y hay que ver qué es. Entonces, ¿y si no tenemos? Y si no tenemos nuestro ahorro constante, que debe ser parte de esos gastos fijos, que, bueno, de nuestros ingresos, ¿verdad? Decir, ok, esto es para el fondo de emergencia, esto es para el transporte, esto es para la colegiatura de los niños. Entonces, apartarlo, ser organizados, disciplinados y decir, ok, voy a hacer mi fondo de emergencia para emergencias, o tal cual como lo dice. Y así ese nos va a ayudar para abarcar el primer punto, ¿verdad? No Correcto. tocar el ahorro que tenemos para diciembre, por ejemplo. Correcto. Sino que ya ese va a ser la emergencia. Si se me enferma el niño, ya tengo un fondo de emergencia para eso, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Y cómo empezarlo? Pues a partir de cuando nos sentamos y decidimos hacer nuestro presupuesto y qué es de las cosas que queremos abarcar. No dejarlo por fuera, no decir, ay, lo empiezo cuando me den el aguinaldo o lo empiezo cuando reciba la remesa. No, es precisamente hoy, si nos sentamos y decimos, voy a hacer mi presupuesto, hay que incluirlo. Porque no sabemos si hoy abonamos $10 a ese fondo de emergencia y mañana surge una emergencia y vamos a tener que ocupar $5, pero ya los teníamos ahí. Sí, está bien. También, ¿cómo puedo reducir mis deudas de manera eficiente y sostenible? Sabemos de que a veces son las deudas necesarias, ¿verdad? Como personales, por ejemplo, un pago para una universidad y no sale nuestro salario a tiempo, tocó hacer un préstamo para poder pagar eso de la universidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo hacer de manera eficiente que esa deuda no se me haga, que presté $100 y esos $100 me van a hacer $300, por ejemplo, sino que una deuda de manera inteligente? Sí, correcto. Bueno, la cuestión de crédito, de préstamos, o sea, no debemos irnos así, ay, voy a prestar para cubrir esto, no. Hay que tomarlo con calma e informarnos. A veces no nos informamos y por eso pues caemos en esa consecuencia de que presté 100 y ahora terminé pagando 300. Entonces, no. O sea, es de informarnos, saber que aprender a ser constantes. O sea, si la cuota es de el 23 tengo que estar ahí e irle abonando, porque eso nos va a ayudar a salir más rápido. Sí. Entonces, y a llevar ese control y no sentir que nos ahogamos en las mismas deudas, que tristemente es lo que más pasa. O sea, una persona, voy a sacar este préstamo para consolidar este. O sea, está bien querer reducirlo, pero tener en cuenta que debemos de ser disciplinados, constantes y respetar ese tiempo. O sea, decir, esto es para este préstamo, para salir, para ver la ganancia que eso nos puede dejar. Sí, está muy bien. Me surge una pregunta, que muchas veces los salvadoreños le tenemos miedo a las tarjetas de crédito. Pero también, si nos ponemos de una forma a asesorarnos y a utilizar bien lo que es un crédito, también tiene muchas ventajas porque nos aumenta nuestro récord crediticio. Yo he hablado con amistades que desconocen qué es tener un buen récord crediticio, y quieras o no, un préstamo le ayuda a uno personalmente
a tener un buen récord, en el sentido de que si voy a un banco, por ejemplo, y tengo un buen récord, si vengo a cooperativa que el Águila y me encuentro bien con mi récord crediticio, pues eso me ayuda como persona a poder estar bien como en el país con mis créditos, por decirlo así. Entonces hay muchas personas aquí actualmente que desconocemos eso, que le huimos a un préstamo o le huimos a agarrar cosas al crédito, pero siento que eso se puede usar mucho a nuestro favor, a aumentar nuestro récord crediticio, que eso es sumamente bueno. ¿Qué piensa usted con respecto a eso? Sí, bueno, el tema de las tarjetas de crédito, la verdad es complicado, porque a veces sabemos que está ahí y decimos, voy a comprar esto, voy a comprar lo otro, y ya nos excedemos y cuando menos sentimos, a cero. Ya no hay nada en la tarjeta y cuando de verdad surge una necesidad, decimos, no, es que ya me lo gasté. ¿En qué? Ay, compré una lámpara, ay, compré tal cosa y para ahora que lo necesito, no está. Entonces, nosotros debemos de estar pendientes de nuestras finanzas. ¿Por qué? Porque si llevamos ordenado nuestro récord crediticio, si está en observación, si decimos, el mes de septiembre gasté tanto, pero en agosto yo pues me pasé un poquito, póngale que me pasé del 30% del uso de la tarjeta. Entonces, si usamos tarjetas de crédito, seamos responsables en decir, solo este mes voy a gastar nada más, no pasándome del 30% que yo tengo acá, porque si no eso me va a afectar. Y conectarlo también con nuestras finanzas, cuánto recibimos, cuánto somos capaces de cubrir si hacemos un gasto con la tarjeta de crédito. Entonces es una manera de ser responsables con nuestras finanzas. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de la diversificación en las finanzas personales? Bueno, la diversificación es importante, no solo quedarnos con una fuente de ingresos, porque pues a veces lastimosamente surge una situación y como en un caso hipotético nos quedamos sin trabajo. ¿De dónde más vamos a recibir fuentes? ¿Cómo vamos a cubrir esos gastos fijos? Que muchas veces aquí entra también lo del fondo de emergencia, que está para esa emergencia que sí o sí tenemos que cubrir. Entonces, diversificarnos en ese sentido, tanto como en un pequeño emprendimiento o que vendemos una cosita por aquí de vez en cuando para generar ese ahorro y tenerlo ahí como un fondo, pues nos permite ampliar nuestras finanzas. Sí. Ya no es solo, me quedo con el salario de 700 y ya se me van y me queda saldo líquido de 200 con todos los gastos, descuentos. Entonces ya con un ingreso extra ya puede que sean 300 y eso ya nos sirve para invertir, para seguir ahorrando, que es lo importante, que no debemos de dejarlo de lado. Realmente es que siento que hay que insistir en eso, en nuestra cultura, tratar de mejorarla, porque, bueno, poniendo un ejemplo, en caso extranjero, o sea, sí tienen bien fomentada esa cultura del ahorro. Es cierto. Entonces creo que no está de más que el salvadoreño también lo implemente en su vida. Es cierto lo que me comenta y es muy esencial, como le digo, la importancia de manejar bien las finanzas y de no depender de solamente una fuente de ingresos. Vamos a hablar de la pandemia, nos trasladamos ahí, que eso fue como que rápido, o sea, pasó de la noche a la mañana, muchos nos quedamos sin empleo, otros teníamos negocios que se cerraron. Entonces ese colchoncito que tocábamos en las primeras preguntas es el que nos ayudó, porque fue aproximadamente un año donde estuvimos cerrados. Otros tuvieron la dicha de poder trabajar desde casa y no se les cerró la oportunidad, pero aquellos emprendedores pues que solo dependíamos de un negocio, tocó pues tocar ese colchón. Y ya no se pudo invertir más en ese negocio, donde se obtuvieron posiblemente pérdidas o se sacó también para poder abrir otro negocio. O sea, ahí explotaron ahí salimos de nuestra zona de confort y ya decimos, no, este colchón lo voy a ocupar para vender en línea comida a domicilio, porque es lo que se dio y salieron muchos jóvenes a vender verduras, a vender comida, o sea, a satisfacer las necesidades del estar en la casa.
Entonces es muy importante tener muchas fuentes de ingreso, que nuestros amigos de Conectando Emprendedores lo saben muy bien. Soy de las personas que si usted tiene un trabajo fijo y tiene las posibilidades de vender en línea en la noche, pues métale con todo, porque tener muchas fuentes de ingreso es súper bueno. Ahora vamos, ¿cómo puedo mejorar mi puntaje crediticio? Bueno, era lo que hablábamos también anteriormente, de que es importante que visualicemos cómo va, o sea, ese monitoreo constante, mensualmente, recomiendo yo, sí, que es cuando cierra pues el plazo y uno va a pagar la cuota que utilizó, entonces ya dije, ¿cómo voy? O sea, y ver también en qué podemos seguir mejorando. Si las inversiones que tenemos extras, en este caso si usamos las cuentas de depósito a plazo, o sea, nosotros vemos, aquí me está generando tanto, mi ingreso aumentó, entonces puedo abonar aquí, puedo seguir invirtiendo. Entonces, ahora en el puntaje crediticio, pues sabemos que cada vez, o sea, aumenta nuestra capacidad, pues la tarjeta pues ya tiene un uso diferente. Sí. Entonces, ser constantes en el monitoreo de nuestras tarjetas de crédito, en dado caso si usamos más de una, que si una es complicado, no me imagino tener 2 o 3. Sí. Entonces, la constancia en una persona de poder decir, voy así, quizás voy a eliminar esta tarjeta, porque creo que voy a tener más posibilidad de inversión si solo utilizo 2 o si solo me quedo con una. O sea, la idea es que podamos manejar nuestras finanzas de una manera que nos beneficie, no que nos haga sentir ahogados. Exacto, y creería también que ese récord crediticio lo podemos ocupar mucho a nuestro favor. Ese, como un ejemplo, a mí ya me ha salido el súper solamente de puntos. ¿Por qué? Porque se obtuvo una asesoría de cómo utilizar bien mis pagos puntuales en una tarjeta, y ya cuando uno se le saca ese provecho a las tarjetas, no abusar de eso, porque a veces tenemos un buen récord crediticio donde ya nos otorgan un préstamo más grande, por decirlo así, en la tarjeta, pero como buen salvadoreño venimos, entonces me voy para la playa. Nos confiamos. Eso sí ya siento que está mal, porque ya ahí ya no ocupamos de manera inteligente el dinero que nos han dado, ¿verdad? En cambio, cuando lo ocupamos a nuestro favor, pues como personas normales, pues podemos hasta que nos salga un súper de gratis, sacándole mucho provecho a estas tarjetas, que más adelante podemos hablar de un tema así, que es súper bueno. Ahora vamos a hablar de la gestión de recursos para emprendedores, que es un tema primordial y que a nuestros amigos de Mayoreo Salazar y Conectando Emprendedores les va a parecer muy bien. Vamos a tocar la primera pregunta. ¿Cuáles son las claves para una gestión efectiva del flujo de caja en un emprendimiento? Bueno, acá tenemos un parecido al principio. O sea, sabemos que las finanzas personales no debemos mezclarlas con las finanzas de los negocios, de nuestros emprendimientos. ¿Por qué razón? Primero, porque no se van a manejar de la misma manera. Las metas de las finanzas personales no van a ser las mismas que las de negocios. Entonces, ahí ya vemos factores de inversión. En nuestro presupuesto de negocio nosotros vamos a decir, bueno, tengo estos gastos fijos. El alquiler de un local, si lo tenemos, o diferentes cuotas que podemos tener a nivel de negocio, ¿verdad? Y tenemos la parte de los egresos, que aquí puede ser invertir más, tener un fondo de emergencia para nuestro negocio, que es importante también, porque si un mes no se vendió nada, ¿qué vamos a hacer? Tenemos un respaldo, ¿para qué? Para encontrar un producto que sabemos que lo vamos a vender y vamos a tener la oportunidad de recuperar el gasto que ya perdimos por la venta anterior, que no fue lo mejor, ¿verdad? En un caso hipotético, ¿verdad? Entonces, separarlas. Porque si las finanzas personales están en un buen estado, están ordenadas, lo mismo va a pasar con nuestro presupuesto de negocio. O sea, sabemos que vamos a llevar ese control y ambas se van a ayudar mutuamente. Cuando veamos la ganancia de nuestro negocio, lo podemos pasar a nuestro presupuesto personal y aquí va a ser como que, esta es la ganancia, bueno, lo voy a ocupar
para salir con la familia, para seguir invirtiendo, para ahorrar para Navidad, para el otro año, para la matrícula de los niños, en fin, tantas cosas. Y tanto de lo personal, gracias a Dios pude ganar más y lo voy a invertir en el negocio, o sea, se van complementando, pero trabajan de manera autónoma. Y establecer pues una meta de negocio, o sea, que sea alcanzable, realizable en un tiempo específico, como los objetivos SMART, ¿verdad? Que la mayoría, pues un emprendedor tiene que conocerlos para poder alcanzar sus objetivos, sus proyectos. Y es muy importante, licenciada, si yo personalmente manejo un buen uso de finanzas y me meto a esto del emprendimiento y me va súper bien también en mis finanzas, o sea, vamos de la mano. Si yo estoy bien, como decíamos, mi negocio va a estar mejor. Y es muy importante, primeramente, asesorarnos. Si vamos a empezar un negocio, asesorarnos financieramente, cómo llevarlo con un orden, porque hoy en día desconocemos tantas cosas financieras que nos da miedo, por ejemplo, ir al Ministerio de Hacienda o conectarnos con otras cosas que nos hacen que salgamos de nuestra zona de confort. Entonces es muy importante educarme yo primeramente financieramente y luego que mi negocio sea educado financieramente de mí, para no desconocer muchos temas cuando el negocio va creciendo, que manejemos términos contables, que es muy esencial para que nos vaya bien en las finanzas. Ahora bien, ¿cómo definir un presupuesto inicial adecuado para un nuevo negocio? Conociendo nuestros costos, los fijos y los que pueden variar. Si nosotros nos sentamos y decimos, bueno, a este proveedor le doy tanto para que me traiga tal producto a tal fecha, ya tenemos ahí ese costo. Ya nuestro presupuesto va a ir ordenado de manera que nosotros identifiquemos qué gastos o, bueno, los ingresos que podemos tener del negocio, colocarlos en esos gastos fijos y decir, bueno, la publicidad que tengo en tal, le voy a destinar esto. Entonces ya es algo que está para el mes de octubre y que dure de octubre a diciembre y es tanto. Entonces ser organizados, tener esa organización y plantear arribita los objetivos hasta dónde queremos que llegue nuestro negocio. Claro, tomando en cuenta que si no gestionamos bien eso, pues podemos ver incluso pérdidas y no es lo que uno espera como emprendedor. Sí, no. Uno quiere ver ganancias y si decimos, bueno, en el mes de octubre yo voy a vender tal producto de la cual espero tener una ganancia del 10% y tal, y si superamos eso, mejor. Sí. Mejor aún para nosotros y gracias a Dios que se dio esa oportunidad. Pero el ser ordenado y el conocer que nuestro negocio tenga pues los gastos fijos y los gastos variables, pues ya con eso nos vamos en un presupuesto. Estamos. ¿Qué errores comunes en la gestión de recursos deben evitar los emprendedores? Bueno, a veces creo que, como lo mencionaba usted, un punto muy importante es no conocer de finanzas. A veces eso choca mucho porque decimos, ay, me entró esta cantidad de dinero, vamos a invertir más. Y traen más productos, variado por supuesto, y a fin de mes se quedan con la mitad del producto y tuvieron una pérdida y ahora no sabemos qué hacer. Entonces, o conseguir un proveedor y que todo se ve bonito en redes sociales y me encanta y le voy a comprar y cuánto quiere, un adelanto y tome y no nos asesoramos por ninguna parte del historial de nuestro proveedor, de la historia, de quiénes son, cuándo empezaron, o sea, de conocer a quién vamos a tratar, porque nos va a dar el producto que tenemos que tomar en cuenta que sea de calidad para nuestros clientes o consumidores. Y si no nos asesoramos, si no lo conocemos, o sea, tendemos el riesgo a tener una pérdida en lo que estamos ofreciendo. Sí, tiene toda la razón. Y ya metiendo otro tema con respecto a esto, las estafas, ahorita estamos como que en el día y a ver quién estafa mejor a quién, ¿verdad? Porque hasta en Facebook cuando uno da publicidad aparece, y tengan mucho cuidado, amigos emprendedores, con estas estafas tan tradicionales que están hoy en día,
Por ejemplo, una amiga me comentaba que había pagado mercadería en México siempre con el deseo de querer salir adelante. Y a la hora de que el producto se tardaba un mes en venirle, invirtió todos sus ahorros que con tanto esfuerzo ella había conllevado y nunca le vino ese producto. Entonces es lo que usted me comenta, que muchas veces tomamos decisiones, quizás nuestro negocio está bien acá y tomamos decisiones de querer importar, por decirlo así, pero no buscamos esa asesoría de nuestro proveedor, cuándo inició su empresa, cómo está legalmente inscrita su empresa. Entonces, como emprendedores sí cometemos esos errores a dejarnos ir por una emoción. Y eso creo que a todos nos ha pasado y caemos en eso de las estafas. Y qué feo, ¿verdad? Como usted comenta, por no asesorar bien quién va a ser nuestro proveedor. Entonces, ¿cómo planificar correctamente para cubrir los impuestos cuando tienes un negocio? Esto ya sería a plan de una persona natural, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer para aprender a cubrir bien estos gastos? Que esto viene siendo como aprender a manejar y a tener nuestro colchón y que el flujo de la caja siempre se mantenga activa para que pagar nuestros impuestos a tiempo, ¿verdad? Que sabemos de que esto es muy esencial. ¿Qué factores debo considerar antes de pedir un préstamo para mi emprendimiento? Bueno, los factores que debemos de tomar en cuenta, pues debe ser qué tanto ingreso tiene nuestro negocio. O sea, calcular eso, porque eso nos va a permitir decir, ok, me entra tanta cantidad de dinero, puedo acceder a un crédito, a un préstamo de tanto, de $2,000, vamos a poner un ejemplo, o más, dependiendo qué tanto nos dé el negocio o nuestro emprendimiento, porque no nos vamos a exceder en una cantidad si al final vamos a dejar de invertir por tratar de cubrir un préstamo y al final nos vamos a sentir a lo que hablábamos al principio, nos vamos a sentir ahogados por las deudas y no vamos a estar viendo una ganancia. Y no es los préstamos, créditos o todo esto, no es el objetivo que nos ahoguen, al contrario, es ayudarnos a alcanzar de una manera más rápida nuestros proyectos financieros a nivel de inversión, de surtir nuestro negocio. Entonces, tiene beneficios, pero si nosotros no conocemos, no sabemos cómo hacer esa gestión financiera, si solo nos dejamos llevar de deme tanto y ni sabemos cómo vamos a hacer después, entonces ya ahí entramos en esa frustración de que sí, lo alcancé, pero ¿a qué costo? Y no es el objetivo. Para nada lo es, al contrario, como le comentaba, alcanzar esos proyectos que ya nos hemos planteado anteriormente. Entonces, pues debemos considerar esos factores, o sea, tener esa capacidad de pago para poder sobrellevarlo, claro, y cumplir con todos los requerimientos que una entidad financiera, o en este caso, pueda solicitar. Ahora, para ir terminando ya la gestión de recursos como emprendedores, ¿qué estrategia recomienda para construir un fondo de emergencia, pero para el negocio? Para el negocio, bueno, ya hablamos de nuestro presupuesto. Ahora hablemos de un porcentaje que podemos destinar, porque ya tenemos claro cuánto nos entra, cuánto ganamos, cuánto distribuimos. Y ahora decimos, bueno, y ahora con lo que me resta de dinero, ya que solventé deudas, que solventé gastos del mismo negocio y me queda esta cantidad, nosotros, el 20% lo voy a ocupar para ese fondo de emergencias. Claro, tomando en cuenta nuestros ingresos, ¿verdad? Cuánto recibimos, o decir el 10%, o tal vez el mes de septiembre voy a aumentarlo un 10% en el fondo de emergencia y primero Dios en octubre va a ser el 20%. Y así, o sea, ir jugando con eso porque pues entre más podamos guardar, más sólido va a ser ese fondo que tenemos para cualquier imprevisto. Sí, y es muy importante cuando vamos empezando un negocio, guardar lo más que podamos. Muchas veces cometemos el error
de que abrimos un negocio y nos dio, por ejemplo, $1,000 el primer mes de ganancia, ya quitándole y descontando todo local, empleados, otros gastos que pudieron haber. Y nos alegramos tanto que decimos, me voy para la playa. Y en las playas nos salen $500, por poner un ejemplo. Y ya nos quedan solo 500. No pensamos en el futuro que puede existir, por ejemplo, una pandemia nuevamente, o sea, y a eso como negociante, pues sí lo recomiendo mucho a todos aquellos emprendedores que si tienen buena ganancia este mes, el siguiente mes puede que nos vaya mal. Entonces, ese mes que nos sirva para dejar nuestro colchón, para dejar ahorrado algún gasto que tengamos anticipado, una emergencia, y que no lo derrochemos como hacemos el buen salvadoreño, o de una emoción querer invertir todo de un solo en eso, porque ahí caemos en constantes errores como emprendedores. Ahora vamos a ver las inversiones de una manera inteligente. Ya para ir culminando con este tema muy interesante, ¿cuáles son las inversiones más seguras y cómo puedo empezar a invertir si tengo poco capital? Bueno, si tenemos poco capital, lo ideal no es que vayamos a invertir en exceso y que nos endeudemos porque, sí voy a invertir, pero cuando saque la ganancia le voy a pagar. No es lo ideal porque como es algo incierto, o sea, puede que lo lleguemos a cumplir en el caso de la pandemia, vamos a hablarlo desde ese punto que fue pues a nivel de emprendedores que afectó muchísimo, de quizás alguien desde marzo, antes de que se diera la cuarentena, alguien dijo, en marzo yo voy a vender, yo voy a alcanzar esto, así que hágame este préstamo por $500. Y esa persona invierte y compra mucha mercadería y entra la pandemia, nos vamos a cuarentena y la persona a mitad de mes se quedó con toda su mercancía, no la pudo vender y ahora tiene que pagar $500. ¿Y cómo? Si sigue con la mercancía. Entonces tiene que invertir ahora en línea, vender en línea, que es otro préstamo. O sea, mira, préstame tanto, voy a poner esto en línea y necesito el delivery. Entonces ya es otra deuda, ya son dos. Entonces, y si tenemos poco capital, ¿cómo nos vamos a nivelar? Lo ideal es, empezamos un poquito y la cantidad que recibimos, ya sacamos lo que es nuestra ganancia y esa ganancia ya la distribuimos poco a poco, porque no debemos ir corriendo. Ninguna empresa empezó en unas grandes oficinas. Empezaron en un cuarto, en una casa. Jamás, las grandes empresas como Amazon, Facebook, en este caso, Cooperativa El Águila también, no iniciamos de golpe así como somos ahora. Ahora gracias a nuestros asociados, que también somos pues lo que somos ahora, tratando de ayudarlos siempre. Entonces los emprendedores es igual, si tenemos un poco capital, no lo vamos a derrochar de un solo, como mencionaba usted. Tenemos que dividirlo, decir, bueno, me alcanza para tanto producto, ok, empecemos con eso, y si lo vendió a la semana, lo va a poder en la siguiente, lo va a recuperar, y así va a ir poco a poco, sin comer tantas ansias, pero de que se logra cumplir los objetivos de acuerdo a nuestro capital, se puede lograr. Sí, y es muy importante cómo saber si una oportunidad de inversión es rentable y adecuada para mi perfil financiero. Bueno, el salvadoreño conoce poco de finanzas y lo importante es asesorarnos, o aunque ya tengamos un conocimiento vago, debemos asesorarnos de alguien que conoce, que domina el tema y que nos diga, a ti te conviene esto por estos factores. Tú puedes invertir con tanto, con este porcentaje. Entonces, el asesoramiento es importante, el conocer, el leer de vez en cuando cómo funciona un depósito a plazo, una cuenta de ahorro, cómo funciona un crédito, informarnos
para que no caigamos pues en esos pequeños momentos difíciles, pues que los podemos llamar así, por desconocimiento. Entonces es importante que si queremos tener esa oportunidad de inversión, nos asesoremos, si tenemos un asesor de confianza o una entidad financiera de confianza, plantear la situación y decir, necesito ayuda, quiero invertir, ¿cómo puedo hacer? Y es muy importante, licenciada, porque muchas veces tenemos nuestro dinero en casa y ese dinero pudiera estar creciendo o generándose sin nosotros. Posiblemente tenemos un trabajo fijo y tenemos un buen ahorro, pongámosle que son $500. Entonces vengo y digo, voy a ir a Cooperativa El Águila, voy a guardar este dinero a plazo y ese dinero me va a estar generando interés, o sea, algo que desconocemos y podemos acercarnos y preguntar, mire, y con este dinero ahorrado, de aquí a un año, ¿cuánto puedo obtener? Y ya va a estar no solamente guardado en nuestra casa, sino que va a estar generando. Y es una fuente, se le puede decir, de ingreso un poco pequeña, pero que en vez de estar guardado y no va a crecer, puede estar guardado en una entidad financiera, pero sí va a estar creciendo. Correcto. O sea, al final, pues nuestra inversión, ¿qué hacemos nosotros? De decir, voy a ir a Cooperativa El Águila y voy a depositar acá con mi cuenta de depósito a plazo. O sea, y va a estar, como usted dice, ya no va a estar en casa y que si en septiembre tiene $500, en enero va a seguir con los $500 abajo del colchón. O menos. O menos. Pero lo ideal es eso, asesorarnos, conocer acerca de dónde queremos que nuestro dinero esté y saber que va a estar seguro. O sea, es muy importante. Sí. Pues muy bien, licenciada, este ha sido nuestro podcast de Conectando Emprendedores. Un tema muy interesante, la verdad, la educación financiera tiene que ser primordial, tanto personalmente como en los emprendedores. Esto va de la mano y pues no sé, desea mandar un saludo, decirle algo a nuestros emprendedores que nos están viendo. Bueno, nada más agradecer a la oportunidad que nos dan ustedes de Cooperativa El Águila DRL poder estar acá. Porque Cooperativa El Águila, desde su fundación hasta lo que ha ido evolucionando al día de hoy, pues es asombroso. Y gracias a quién, pues gracias a nuestros asociados que han estado ahí siempre con nosotros y pues nosotros estamos ahí también apoyándolos, proyectándonos hacia sus metas también para poder asesorarlos y brindarles esos servicios que los van a ayudar a ellos. Así que también los invito a ustedes que se acerquen a Cooperativa El Águila también para que juntos podamos avanzar y cumplir esas metas. Para mí fue un honor poder estar acá compartiendo con ustedes y espero que este tema haya sido de provecho para cada uno de ustedes. Bueno, nos vemos en un próximo capítulo y si tienen duda pueden dejarlo en los comentarios para abordar más con respecto a este tema. Muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio.